En la sesión de hoy vamos a ver el entorno de Linux. Básicamente vamos a trabajar con un pequeño repaso viendo los comandos que me permiten copiar, mover, ver el tema de los permisos, propietarios, grupos, etcétera. ¿Ya? Es un repaso muy rápido. Ya lo que busca es traer al presente, digamos, cosas que ya deberíamos conocer. Si alguien tiene más dudas, puede buscar en los manuales que están disponibles. ¿Ya? Entonces, para empezar, vamos a utilizar el símbolo gato y esto me permite, en este caso, me permite colocar comentarios, ¿ya? Sin que tenga que estar apretando control C, sin que tenga que estar haciendo nada, ¿ya? Recuerden también que el comando history, por ejemplo, me permite ver el historial que yo he hecho durante en esta terminal, ¿ya? El comando history-c me permite borrar el historial. El clear me permite limpiar pantalla, ¿ya? Es decir, si yo ahora hago un history, lo único que me va a aparecer es el clear y el history, ¿ya? Porque yo ya hice un history "-c", por lo tanto se borró el historial que yo tenía, ¿ya? Eh, la gracia de colocar los comentarios, en este caso, es que al ir colocando comentarios, por ejemplo, para ver la estructura de directorios, utilice tree, ¿ya? Y yo aquí hago, por ejemplo, un tree de slash home, por ejemplo. Al volver a hacer el comando history, lo que hace esto es que dentro, como parte de los comandos, me queda el comentario. Por lo tanto, yo puedo ir autodocumentando las cosas que vaya haciendo en la terminal, ¿ya? Una de las cosas que también algunos de los libros, manuales que ustedes pueden encontrar señala, es que uno tiene que distinguir la diferencia que aparece acá en el prompt. En este caso a mí me aparece justamente un símbolo gato que está indicando que este es un usuario con privilegios, digamos, el superusuario o el usuario root, ¿ya? Y si yo estuviera con un usuario normal, como por ejemplo R Paredes, ¿ya? Si se fijan, el prompt me cambia a qué cosa, me cambia a signo peso. Eso me indica a mí el nivel de privilegios, por decirlo de alguna manera muy rápida, que yo tengo sobre la máquina. ¿Ya? Vamos a limpiar pantalla. Ok. Comandos básicos. Comando muy importante, comando man. El comando man es el comando que me permite ver la ayuda, el manual de distintos comandos, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si yo coloco man, por ejemplo, me va a mostrar el manual del man, ¿ya? Ya me muestra las páginas de un manual en línea, ¿ya? Ahí me dice la sinopsis o la sintaxis que va, las opciones, y yo puedo ir bajando y subiendo, mostrándome cada uno de los parámetros con los que yo puedo acompañar el comando, ¿ya? Y al final generalmente aparece más información de otros comandos, como por ejemplo la propose, el what is, el less, el groove, ¿ya? Ok. Un comando que me permite ver eh, o listar el contenido de archivos y carpetas que en el directorio actual de trabajo es el comando ls, ¿ya? Si ustedes se fijan con el comando ls, yo puedo ver que tengo un archivo anaconda.ks.cfg, croom, desktop, install.log, install.log.syslog, que básicamente, por ejemplo, el anaconda-ks.cfg tiene que ver con un archivo de instalación desatendida, es decir, un archivo que me permita después tomar la última instalación que yo hice sobre esta máquina y poder replicarla, ya sea en esta misma máquina en caso de error o en otras máquinas que yo quiera que tengan las mismas características. Ok, el comando ls, como varios otros comandos, tiene opciones. ¿Ya? Si se fijan, coloqué el comando, coloqué la opción, ¿ya? Y ahora yo voy a colocar enter y ahí me va a mostrar todos los archivos que están en este caso en la carpeta en donde yo estoy ubicado en el terminal. ¿Ya? Si se fijan, hay varios archivos que no mostraba antes, que son los que comienzan con punto, que generalmente quedan
ocultos. Aparte de eso, en la primera columna me aparecen letras como el D, R, W, X, R-X, etcétera, 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 que tienen que ver con los permisos. Donde dice root es el usuario principal o el usuario propietario, el owner de este archivo o carpeta. El otro root corresponde al grupo predefinido, el grupo propietario. Ya después la otra cosa importante es el tema de las fechas, ya fecha de última modificación y el nombre del archivo. ¿Ya? Los otros, el valor tiene que ver con el tamaño y básicamente esa es la información más relevante acá. Clear, como ya dijimos, me permite limpiar pantalla. ¿Ya? Aparte de eso, por ejemplo, el mismo comando ls, yo puedo colocar ls-all, ¿ya? Pero aparte de eso, a lo mejor yo quiero decirle cuál es el directorio que yo quiero que me muestre, ¿ya? Como por ejemplo el directorio var. Entonces yo coloco, si se fijan, el comando, la opción y el parámetro. Son tres argumentos en este caso los que yo puedo, o tres partes las que yo puedo colocar. ¿Ya? Entonces con eso, si se fijan, me está mostrando todo el detalle, pero en este caso ahora de la carpeta var. ¿Ya? Esto es sencillo cuando uno se dedica a, bueno, con la práctica, ir revisando la ayuda. Se fijan, ahí aparece la sinopsis, dice ls, las opciones y el fichero, o en este caso, o carpeta. ¿Ya? Para salir del man, uno lo hace con la letra Q. ¿Ya? Vamos a limpiar pantalla nuevamente. Un comando que me permite saber, porque uno de los principales problemas que tienen usuarios que están acostumbrados a entornos gráficos, a pesar de que yo estoy en el entorno gráfico, en este caso de Red Hat, es que se pierden dentro de la estructura de directorios o en este caso de GNU Linux. Para poder saber en qué ruta yo estoy, en lo que se llama el CWD, el Current Work Directory, es decir, Current Work Directory, el directorio actual de trabajo, ¿ya? Yo utilizo el comando pwd. Y el comando pwd me va a decir que yo estoy en la carpeta root dentro del directorio raíz, ¿ya? Si yo, por ejemplo, me cambio de directorio, para cambiarse de directorio se hace con el comando cd, al igual que en Windows. La diferencia es que aquí no hay unidades, sino que todo parte del disco raíz. Por ejemplo, me voy a cambiar a usr charedoc, ya, init scripts, ya. Si yo escribo pwd, me va a mostrar toda la ruta de donde yo estoy, ya. Y si yo me quiero volver a cambiar de directorio a mi directorio home, que en este caso, por ser el usuario root es /root, basta con que yo coloque cd, espacio, enter, y me va a devolver a root. ¿Cómo yo sé que estoy en mi directorio en home? Porque aquí me aparece ya lo que se llama un pigtail, una colita de chancho, que me indica que yo estoy en este caso en mi directorio home, ¿ya? Si yo estuviera, por ejemplo, con la cuenta rparedes, mi directorio home sería /home/rparedes o alguna otra que se haya definido cuando se creó la cuenta, ¿ya? Vamos a ver si nos funciona con el SU. El SU es para cambiarme de usuario estando como root, SU rparedes. Se fijan, yo estoy como rparedes. Claro, me manda permiso denegado, pues estoy en la cuenta root. Vamos a salir entonces. Vamos a ir a una terminal virtual. Ok, y aquí vamos a ingresar como rparedes, la clave, ok. Si yo aquí escribo pwd, se fija, me dice /home/rparedes. O sea, mi carpeta home es /home/rparedes. Mi pigtail, ya la colita de chancho que aparece ahí, me está indicando eso. Por ejemplo, si yo ahora me cambiara a la misma carpeta, usr charedoc init scripts, ya escribo pwd nuevamente y me va a aparecer la carpeta en donde yo estoy ubicado, ya. Basta con que yo escriba cd espacio y me va a devolver a mi carpeta home, pero mi carpeta home, como yo estoy con el usuario rparedes, es /home/rparedes, ya. Hay otras formas más de indicar, digamos, de indicar el home. Justamente una es el símbolo que aparece ahí, que es el pigtail, y otra es una variable de entorno que es el peso home. Por ejemplo, si yo me vuelvo a cambiar con las flechitas hacia arriba, yo voy mostrando los comandos del historial y los puedo volver a reutilizar, ¿ya? Con el tabulador recuerden que esto autoescribe los comandos, por lo tanto,
Eh, yo les aconsejo encarecidamente que ocupen el tabulador, puesto que de esa manera, cuando yo lo puedo ocupar, voy a evitar errores de digitación, que son bastante comunes cuando uno está empezando con esto. ¿Ya? Por ejemplo, ya aquí voy a hacer un ls. Ya, está el archivo sysconfig.txt. Si yo quiero copiar este archivo, lo hago con el comando cp. Entonces, si yo digo que yo quiero copiar el archivo sysconfig.txt y yo lo quiero copiar a mi home, que en este caso sería /home/rparedes, ¿ya? ¿Cómo lo hago? Yo no lo puedo hacer como lo hice con el cd, de colocar cd espacio, ¿ya? Porque en este caso, si yo no le coloco nada después de como destino, me va a mandar un error, ¿ya? Me dice que me falta el destino, ¿ya? Entonces acá lo que yo puedo ocupar, por ejemplo, es la variable de entorno peso home con mayúsculas. Recuerden que esto hace distinción entre mayúsculas y minúsculas, ¿ya? Y si se fijan, ahí resultó. Recuerden que en Linux es muy común que si no me dice nada es porque el comando lo ejecutó correctamente, ¿ya? Si yo ahora hago un ls de /home/rparedes, me va a mostrar que está el archivo copiado el sysconfig.txt, ¿ya? Otra manera de hacerlo es a través del comando del pigtail, ¿ya? Es decir, yo podría hacer un... Deme un segundo, vamos a hacer un ls-all. Ya, todos son archivos. Por lo tanto, vamos a copiar el sysbinit file. Entonces voy a colocar aquí cp sysbinit files. Y aquí vamos a colocar el pigtail. Ok, ahí colocamos el pigtail. Y lo que va a hacer, si se fijan, funciona. No me dice nada. Pero el pigtail también está apuntando en este caso al home del usuario, que en mi caso es /home/rparedes. Por lo tanto, si yo nuevamente hago un ls, ya, de home/home/rparedes, me deberían aparecer tanto el sysconfig.txt, que lo copié utilizando la variable de entorno peso home, y me aparece el sysbinit file, que lo copié utilizando el pigtail, ¿ya? Una tercera manera de hacer esto es colocando la ruta, ¿ya? Es decir, haciendo un cp, por ejemplo, el static route, ¿ya? Y copiándolo, ¿ya? A /home/r paredes, ¿ya? Ah, las tres opciones para hacer esto funcionan, ¿ya? Entonces, conclusión, así como en Windows, en Linux también hay muchas maneras de hacer exactamente lo mismo o obtener el mismo resultado, ¿ya? ¿Cuál nos va a servir más a nosotros a nivel de utilización de script? Ya sea la variable de entorno o ya sea el pigtail, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas son genéricas, es decir, independiente del usuario que esté ejecutando el script, va a estar apuntando a su home, va a estar apuntando a /home/rparedes, y si el día de mañana es jperes, va a estar el pigtail, el peso home va a estar apuntando a /home/jperes, y así sucesivamente. Entonces eso lo convierte en que yo pueda desarrollar un script más genérico, ¿ya? Ok, voy a dejar esto acá, voy a volver al entorno gráfico. Ya, ya hemos visto varios comandos. Vimos el comando, aquí los vamos a ir colocando, el history, ¿no es cierto? Para ver el historial. Ok, como les decía, este es un pequeño resumen de lo que hemos eh, revisado hasta ahora. El history me permite ver el historial, el clear limpiar pantalla, cp copiar archivos, ls listar el contenido de un directorio, pwd me muestra la ruta actual de trabajo, el cd me permite cambiarse de directorio, el man ver el manual de un comando, el tree ve la estructura de directorios, ¿ya? Ahora, ¿qué otras cosas puedo yo hacer o qué otras cosas son necesarias saber eh, para poder manejarse en una terminal, digamos, o en una consola basada en GNU Linux? Comandos que me permiten, por ejemplo, mover o renombrar, el comando mv,
¿ya? Si yo aquí hago un ls nuevamente, se fijan, tengo un install.log.syslog. Entonces yo aquí, si yo quiero renombrar origen, destino, es decir, mb install.log, ya, a install por ejemplo lg, ya, y lo voy a hacer. Si yo hago un ls, ahí está renombrado, ya. Ahora, acá volvemos a lo mismo, hay muchas maneras de hacer esto. Puedo ocupar rutas relativas, rutas absolutas, ya, es decir, por ejemplo, yo podría volverlo a su nombre original, ¿no es cierto? Ocupar el install. Eh, el install.lg, ya, y acá colocar la ruta absoluta, es decir, slash home, no, perdón, estamos en root, slash root, ya, y aquí decir install.log, y va a funcionar, ya. Si yo hago un ls, ahí está renombrado. Yo podría estar en otra carpeta, por ejemplo en cd slash etc, y podría hacer exactamente lo mismo utilizando ruta absoluta y ruta relativa. Es decir, por un lado colocar slash root slash install.log, y acá, como estoy en etc, hago un slash root slash install.lg, y también lo va a hacer, ¿ya? Si yo hago un ls slash root, me va a mostrar el archivo install.lg nuevamente al nombre cambiado, ¿ya? Vuelvo a insistir, acá hay muchas maneras de hacer las cosas, ya. Lo que uno tiene que tener claro es manejar bien los conceptos de ruta absoluta, ruta relativa, que es un concepto muy similar a lo que tiene en este caso Windows. El punto punto me permite ir a una carpeta, a la carpeta padre, es decir, subir un nivel. Entonces yo subo un nivel y desde ese nivel puedo ver la carpeta root, por lo tanto vuelvo a bajar, ¿ya? Vuelvo a mi carpeta con el cd espacio, ¿no es cierto? Ahí está, ¿ya? Ahora, para mover de ubicación, se utiliza el mismo comando, es decir, mb, y la única diferencia va a ser que esto va a estar en una ruta distinta. Por ejemplo, si yo digo mb install.lg, y aquí le digo que lo mande, por ejemplo, al tmp, y más encima le puedo cambiar aquí mismo el nombre del archivo y le coloque install.log, ¿ya? Lo hace. Si yo veo ahora el tmp, seguramente por ahí está mi install.log. Acá está. ¿Lo ven? ¿Ya? Entonces, si se fijan ahí, yo estoy renombrando y estoy moviendo dentro de la estructura de directorios, ¿ya? Entonces acá yo podría decir el mb slash tmp slash install.log y utilizar la colita chancho, ¿no es cierto?, para decir tráigalo a mi home, y ahí yo lo traje de vuelta, ¿ya? Entonces el mb me permite a mí mover archivos dentro del... Entonces tenemos que el comando mb cumple dos funciones. Una función es mover y renombrar tanto archivos como carpetas, ¿ya? Para crear directorios, para crear una estructura de directorios, yo lo hago con el comando mkdir, ¿ya? El comando mkdir seguido de la estructura de directorios me permite crear un directorio. Por ejemplo, acá yo podría colocar backup, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si yo digo backup y aquí network, me va a arrojar un error. ¿Por qué? Porque en este caso, a menos que yo le coloque la opción "-p", esto no me va a crear toda la ruta de directorios, ¿ya? Sino que va creando de a uno. Es decir, el directorio padre tiene que existir, ¿ya? Debería en este caso existir el directorio backup para que yo pueda generar el directorio network, a menos que yo utilice la opción "-p". ¿Ok? Si se fijan, ahí lo hizo. Y si yo hago un tree de esto, o sea, muestro el árbol,
Acá me va a aparecer el backup y el network. Errores comunes cuando yo creo estructuras de directorio, ¿ya? Pensar que a todo se le antepone el slash, ¿ya? Va a depender de la realidad en la que yo esté, va a depender del problema. En este caso yo quise generar un directorio backup y un directorio network dentro de slash root, ¿ya? Si yo le antepusiera el slash, estaría creando el backup y el network a nivel de la raíz, ¿ya? Entonces esos son errores muy comunes porque uno no se acostumbra, ya uno no tiene la costumbre de trabajar con una estructura de directorios, digamos, basada en textos. Esto uno lo tiene que tener bien claro en la cabeza de cómo armar su estructura de directorios, qué es lo que yo quiero copiar, qué es lo que yo quiero mover, ¿ya? Ok. eh, si yo quiero, por ejemplo, ahora hacer una copia del archivo install.log y tirarla a backup network, ¿ya? Y que más encima se llame instalar.log. Ahí está. Si yo hago nuevamente un tree, pero en este caso le coloco backup solamente, ya si se fijan está backup network instalar.log. Para borrar una estructura de carpetas, yo lo hago con el comando rmdir. Ahora, el rmdir tiene una salvedad. El rmdir me borra carpetas vacías. También puedo ocupar una opción que lo haga recursivo, ya, pero la verdad no es muy buena. Por ejemplo, si yo aquí hago un mkdir backup y aquí le coloco, por ejemplo, system, ya, y nuevamente hago un tree backup, se van a dar cuenta que tengo dentro de backup tengo dos carpetas, una carpeta network y una carpeta system. Entonces, si yo quisiera ocupar el rmdir, ya, para borrar la carpeta backup, por ejemplo, yo tendría que ocupar la opción "-p". Miren, si el directorio incluye más de un componente en el camino, lo borra, luego quita el último y así. ¿Qué es lo que hace esto? Básicamente avanza hasta el detalle o hasta el archivo más anidado y empieza a borrar hacia atrás. ¿Cuál es el pero? ¿Cuál es la salvedad? Que esto borra directorios vacíos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer nuevamente un tree de backup para que lo tengamos ahí en la vista, si yo hago un rmdir con la opción "-p", ya, de la carpeta backup network, ¿qué me va a decir? Que el directorio no está vacío, ya. Si yo hago un rmdir de backup, pero ahora de la carpeta system, solamente, ¿qué va a pasar? Me va a borrar la carpeta. Si se fijan, backup me dice el directorio no está vacío, pero ojo, si yo hago un tree backup, no está la carpeta system. La carpeta system la eliminó. Lo que pasa es que con la opción "-p" empieza a borrar los padres también, y como ve que backup no está vacía porque tiene la carpeta network y la carpeta instalar.log, me manda el error aquí y me dice, ¿sabes qué? No puedo borrar la backup. Borré la system, pero no la backup, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el comando que más se ocupa para borrar archivos y carpetas? El comando rm, ¿ya? Y generalmente cuando yo quiero hacer un borrado eh, masivo, es decir, quiero echarme una carpeta completa con todos sus subdirectorios, lo hago con la opción "-rf". ¿Ya? La opción "-rf" lo que hace es hacer un borrado recursivo y la F me indica que va a forzar, es decir, no me va a preguntar nada, va a llegar y borrar, ¿ya? Vamos a generar nuevamente la carpeta system dentro de backup, ¿ya? Si se fijan, en este caso yo no estoy ocupando la opción "-p". ¿Por qué? Porque la carpeta backup existe, ¿ya? Entonces si vuelvo a hacer un tree, se van a fijar que yo tengo, en este caso, perdón, vamos a hacer un tree de backup para que quede más clarito, ¿ya? Se van a fijar que tengo el backup, el network, el system, ¿ya? Entonces voy a ocupar la opción, perdón, voy a ocupar la opción "-rf" del rm, ¿ya? Para borrar en este caso backup. Listo, no me preguntó nada, no dijo nada, está esperando la siguiente instrucción. Ojo con eso. Linux, GNU Linux asume que usted sabe lo que está haciendo.
Por lo tanto no le va a preguntar, ¿usted está seguro? Porque usted colocó la opción "-f", y "-f" significa que no consulte. Así que no le va a preguntar, ¿está seguro de que está ocupando la opción "-f"? No, simplemente va a borrar. ¿Ya? Si vamos a la ayuda del comando rm, acá están las opciones que yo utilicé. Si se fijan, dice borra ficheros o directorios. Primera cosa, antiguo el rmdir solamente borraba directorios. ¿Ya? Y la opción F pide confirmación. La I es lo contrario, es decir, me pide confirmación por cada archivo. Y la R borra recursivamente, es decir, borra el directorio que yo le dije y todo lo que éste contenga. ¿Ya? Entonces, vamos a ir para acá. Vamos a decir que el rmdir borra directorios vacíos. Y el comando rm borra archivos o carpetas. ¿Ya? ¿Qué otros comandos son útiles cuando yo estoy trabajando bajo Linux y estoy generando script, quiero copiar archivos, quiero mover? ¿Ya? Uno bastante sencillo es el comando touch. ¿Ya? Por ejemplo, voy a crear aquí una carpeta mkdir. Ya vamos a colocar de nuevo la backup. Vamos a entrar a la backup. Ya. Borramos. ls-all, me van a aparecer dos cosas nomás, el punto y el punto punto. El punto hace alusión al directorio actual y el punto punto al directorio anterior, ¿ya? O al directorio padre, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el touch? El touch, si no existe un archivo, lo crea, ¿ya? Y si existe el archivo, le modifica el timestamp, le modifica la fecha de modificación, ¿ya? Por ejemplo, acá vamos a colocarle bitácora .log, ¿ya? Y si yo ahora hago un ls-all, ¿ya? Me va a mostrar un archivo de 0 bytes, o sea que no pesa nada, que fue creado en este caso el 13 de septiembre a las 22:59. ¿Ya? Y si dejamos pasar un minuto, ya se fija, ya 22:59. Actualmente tengo las 23 horas en mi reloj. ¿Ya? Si yo aquí hago un touch nuevamente, ¿ya? Para bitácora, que el archivo ya existe, ¿ya? Lo único que está haciendo en este caso es modificar el timestamp. Si se fijan, ahora dice 23:00. Esto en algunas ocasiones se ocupa cuando hay programas que necesitan que los archivos estén actualizados, ¿ya? Que uno haga una especie de refresh de la fecha de creación de los archivos. ¿Ya? Entonces tenemos que el comando touch crea archivo en blanco o modifica fecha. ¿Ya? Fecha de modificación, valga la redundancia, pero lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Ya? Comando que tiene que ver con permisos y propietarios. Dos comandos, el comando chmod y el comando chown. ¿Ya? El comando chmod me permite cambiar los permisos y el comando chown me permite cambiar el propietario. Por ejemplo, nosotros copiamos un archivo, vamos a copiarlo de nuevo, pero en este caso lo vamos a copiar a la carpeta de rparedes. ¿Ya? Vamos a copiar desde la carpeta usr charedoc, ¿ya? Charedoc init scripts, ¿ya? sysconfig lo vamos a copiar a /home/rparedes. Ya estaba, ok, vamos a sobreescribirlo, ¿ya? Y nos vamos a cambiar la carpeta cd/home/rparedes. Vamos a hacer un ls-all, ¿ya? Y si se fijan, ahí está el archivo sysconfig.txt, ¿ya? Y el propietario en este caso es rparedes y el grupo es rparedes, ¿ya? En este caso actualizó los permisos
a al dueño de la carpeta raíz, ¿ya? Por ejemplo, si yo hago un touch, vamos a ver seguramente con las opciones por default me permite modificar esto. Vamos a hacer mensaje.txt. Vamos a hacer un ls-all. Ok, mensaje.txt. Si se fijan, el dueño soy yo, ¿ya? Es decir, la carpeta, el usuario root, ¿ya? Y el grupo root. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a colocar nano, mensaje, y aquí vamos a escribir un texto de prueba. Hola mundo le vamos a poner, ¿ya? Control X, sí. Grabamos, listo. Si ahora hacemos un ls-all, se van a dar cuenta que esto pesa ya ahora 11 bytes, tiene un mensaje, y aquí tenemos que tiene permisos de rw, rw rayita, r rayita, rayita rayita y r rayita rayita. ¿Qué significa esto? Los permisos a nivel de GNU Linux se definen en 3 niveles y son 3 tipos de permisos básicos. El primer grupo de permisos son los permisos que yo como dueño voy a tener, es decir, el usuario root, el que está acá. El segundo grupo de permisos, que sería el R rayita rayita, son los permisos que va a tener mi grupo, ¿ya? En GNU Linux, cuando se crea una cuenta de manera predeterminada, automáticamente se crea un grupo que solamente contiene a esa cuenta como miembro de ese grupo, ¿ya? Y el tercer grupo de permisos tiene que ver con los permisos que van a tener los otros. Esto generalmente se conoce como Hugo, ¿ya? User, Group, Others, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, el Others tiene permisos de lectura, ¿ya? Los permisos se establecen o tienen un equivalente, la manera más fácil de establecerlos es un equivalente octal, donde los permisos de escritura valen un 4, los permisos de escritura valen un 2 y los permisos de ejecución valen un 1. Entonces, si yo quiero tener todos los permisos, es decir, lectura, escritura y ejecución, 4 más 2 más 1 me da un 7. Por lo tanto, cuando yo quiero darle todos los permisos a un archivo para todo el mundo, es decir, para mí, para mi grupo y para otros, el permiso sería 777. Si yo quiero, por ejemplo, que yo tenga todos los permisos, mi grupo tenga de lectura y ejecución y los otros no tengan nada, el permiso sería 750. Pues sería RWX, RX y 0. O sea, raya, raya, raya. ¿Ya? Entonces vamos a establecer ese permiso en este caso acá. ¿Cómo lo hacemos? chmod, el número del permiso, 750. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, vamos a establecer para el archivo mensaje.txt. Y listo. Si yo ahora hago un ls-all, ¿ya? Ahí está. Si se fijan, yo tengo todos los permisos, es decir, rwx, mi grupo tiene rx y los otros dice rayita, rayita, rayita. ¿Ya? Si yo me cambio de sesión, me voy al terminal virtual en donde estaba rparedes, ¿ya? Y trato de ver esto, me voy a mi home, ¿no es cierto? Hago un ls, ahí está mensaje.txt. Si yo lo quisiera mirar, ¿ya? Error, leyendo mensaje, permiso denegado. Si se fijan acá abajo me aparece. ¿Por qué? Porque yo no tengo permiso, ¿ya? Yo no tengo permiso porque yo pertenezco a otros, a pesar de que el archivo está en mi carpeta. Pero lo que me dice el ls-all es que este archivo, el propietario es root y el grupo es root, ¿ya? Entonces, para poder modificar esto, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que utilizar el comando chown, ¿ya? Y el comando chown básicamente viene de change owner, cambiar propietario, ¿ya? Antes de pasar al comando chown, si nosotros vemos el manual del chmod, vamos a darnos cuenta que este también permite cambiar los permisos de manera recursiva, es decir, no es necesario que yo los haga uno a uno, ¿ya? Acá está lo que yo le decía, ahí está el Hugo, ¿ya?
ahí está chmod, ahí está, R, y en este caso R mayúscula, que dice cambia recursivamente los permisos de directorio y sus contenidos. Ya, la opción menos C, la menos B, que es verbose, es decir, me va a mostrar o me va a ir mostrando el detalle de todo lo que va haciendo. Es decir, cambiando permisos a tal carpeta, cambiando permisos a tal archivo, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, voy a volver al home de root. ls-all. Ya, y aquí vamos a irnos a la carpeta backup nuevamente. Ya, ls-all. Aquí en mkdir vamos a colocar network y vamos a colocar system. ¿Ya? Y vamos a colocar una mkdir menos p, por ejemplo, device portable sd, por ejemplo. ¿Ya? Si yo hago un tree de esto, me quedó así. ¿Ya? Si yo hago un ls-all, ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Por ejemplo, yo voy a decir aquí para ocupar la opción menos "-r", chmod menos "-rb", b minúscula, perdón. ¿Ya? Y aquí voy a decir punto, es decir, de la carpeta actual en adelante. Todo lo que tenga, archivos y carpetas. ¿Ya? ¿Qué tipo de permiso? Vamos a definir, por ejemplo, para que se vea un cambio, el 7, vamos a dejarlo en 750. Es decir, el último RX que aparece en los directorios debería desaparecer y el último R que aparece en el bitácora.log también. Se fijan, la opción "-b" lo que hace es eso. Que se fijan, me va mostrando un detalle de cada uno de los archivos y carpetas por las que fue pasando y cambiando los permisos. ¿Ya? Si yo ahora hago un ls-all, se fijan ahora, todos me cambiaron los permisos a qué cosa, a lo que yo le establecí, ¿ya? Al 750. ¿Ya? Vamos a volver al chown ahora. El chown me permite cambiar el propietario. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo en rparedes no podía ver el archivo mensajes.txt? Porque básicamente lo que me decían los permisos es que no era mío. ¿Ya? Entonces vamos a ir de nuevo a /home, /rparedes. ¿Ya? Y aquí vamos a modificar el mensajes.txt, el propietario. Y lo vamos a dejar, por ejemplo, como rparedes. ¿Cómo lo hago? chmod, perdón, shown en este caso. ¿Ya? El nombre del usuario, ¿ya? El nombre del grupo, por ejemplo, dejémoslo en root y veamos si funciona. Y el nombre del archivo o carpeta que yo quiero cambiar. Listo. Si yo ahora hago un ls-all, ya solamente lo voy a hacer de mensaje. Si fijan, ahora me dice root, perdón, rparedes root. Antes me decía root. Voy a cambiarme a la sesión de rparedes y vamos a ver si ahora, ya que yo soy el usuario propietario, puedo editar este archivo. ¿Se fijan? Aquí está. Y como tengo permiso 7, es decir, de lectura, escritura y ejecución, lo puedo modificar. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Si yo ahora hago un cat, por ejemplo, de mensaje, ahí está. Ahí está el archivo modificado. ¿Ya? Vamos a volver al entorno gráfico. Entonces el comando shown, perdón, el chmod primero, cambia permisos, y el comando chmod, o sea, perdón, shown, cambia propietario. ¿Ya? El comando cat, en este caso, generalmente se ocupa para mostrar un archivo por pantalla.
¿ya? Y lo mismo se hace con el comando less. Y lo mismo se hace con el comando more. ¿Ya? Por ejemplo, lo que hice recién. Por ejemplo, está ahí el sysconfig. Yo podría hacer un cat sysconfig.txt y me va a mostrar todo el archivo. ¿Cuál es el problema con el cat si no lo ocupo con un pipe que haga una pausa o algo? Es que me muestra todo el archivo. O sea, aquí pasó todo el documento hacia arriba y yo no alcancé a leer nada. ¿Ya? El comando less, en cambio, me permite ya ir haciendo pausas. Por ejemplo, con el enter voy avanzando una línea, con el espacio voy avanzando páginas, ¿ya? Y en general, lo que no me permite esto, perdón, este comando less, me permite, para salir con Q, y el comando less me permite tanto avanzar como retroceder. El comando more, en general, cuesta un poquito más retroceder, pero si se fijan, yo puedo avanzar lo mismo con espacio o con enter una línea, ¿ya? Y el repaginar o el avanzar página no me funcionan, ¿ya? ¿Cómo lo tengo que hacer? Con la letra B de backup, ¿ya? Y con la F avanza página de forward, ¿ya? Y para salir lo mismo con Q, ¿ya? ¿Qué más? Una cosa muy importante en este caso es la redirección, ¿ya? De comandos, ¿ya? A través de los pipes de la barra vertical, ¿ya? Por ejemplo, yo aquí voy a hacer el comando ls o el comando tree slash. Esto lo que me va a mostrar son todas las carpetas y archivos que existen en la estructura de directorios de esta instalación de GNU Linux. O sea, me va a salir Onda Matrix, no va a terminar nunca, ya os va a demorar un siglo. ¿Ya? Si yo estoy buscando algo específico, ¿cómo lo hago? ¿Ya? Podría ir paginando, ¿no es cierto? Colocarle un tree slash y aquí colocarle un more, ¿ya? Pero igual, la búsqueda es una búsqueda humana, por lo tanto es posible que a mí se me pasen algunas cosas y lo que estaba buscando simplemente no lo vi y pasó de largo y tenga que repetir la búsqueda. Entonces, ¿qué puedo hacer? Un comando muy útil junto con el pipes. Si se fijan, yo agarro la salida del comando tree slash y lo redirijo hacia el comando more, hacia el comando less o hacia cualquier otro comando. Entonces, hay un comando que se llama grep, que lo que hace es buscar substring, buscar un texto dentro de otro. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría colocar kernel. Entonces, dentro de toda esta estructura de directorios, ya el comando grep va a tomar la salida y la va a empezar a filtrar básicamente y solamente me va a mostrar el resultado de las palabras que contengan o de los directorios que contengan kernel. ¿Ya? Por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí yo podría empezar a buscar de una manera un poquito más. ¿Ya? En general para buscar archivos no se utiliza mucho, sino que para buscar texto dentro de algún documento. ¿Ya? Se fijan ahí me está mostrando como salida todo lo que tiene la palabra kernel. ¿Ya? Vamos a cancelar esto con control C. Ya, entonces el grep, ¿ya? Me permite busca substring, ¿ya? O una cadena de caracteres, como ustedes lo quieran llamar. ¿Qué más? Yo también puedo redirigir la salida de lo que se llama la stdout, que la stdout es la salida estándar, que es pantalla. La puedo redirigir hacia un archivo. Por ejemplo, si yo hago un ls-all, lo muestra por la stdout, la salida estándar, que es pantalla, ¿ya? Pero yo puedo hacer lo mismo y redirigir este comando con el signo mayor y tirarlo a, por ejemplo, un documento que se llame
resultado.txt. Y si se fijan, el comando a mí ya no me hace nada, o sea, es decir, no me muestra por pantalla. No es que no haya hecho nada, sino que lo que hizo es que el resultado del comando ls-all lo arrojó al archivo que se llama resultado.txt. ¿Ya? Si yo ahora hago un cat de resultado.txt, si se fijan, me va a mostrar exactamente lo mismo que me hizo el comando ls, pero lo tiene en un archivo de texto. Por ejemplo, si yo hiciera el history, ¿ya? Y lo arrojo a resultado.txt, voy a tener el historial de todos los comandos en un archivo de texto. Por lo tanto, yo de ahí lo puedo modificar, resumir, comentar, etcétera. ¿Ya? Ahora, es muy importante que uno tenga claro que el signo mayor, si se fijan, no me consultó nada. No me dijo el archivo resultado.txt ya existe, desea reemplazarlo. No me dijo absolutamente nada de eso. ¿Ya? Y si yo hago un more de resultado, perdí la información que tenía antes. ¿Ya? Ojo con esto. ¿Ya? La redirección en este caso simplemente reemplaza. Cuando yo quiero adjuntar, es decir, colocar después de un resultado anterior, ¿ya? Por ejemplo, aquí si yo escribo echo hola y lo tiro a resultado, ¿ya? Y ahora hago un cat de resultado, perdí lo anterior, perdí el history, ¿ya? Si yo no quiero perder el resultado anterior, es decir, si yo quiero conservar, en este caso, el texto hola o cualquier texto que haya en el archivo resultado.txt, lo que tengo que hacer es utilizar ya dos signos mayor, ¿ya? Y ahí yo le estoy indicando que si el archivo resultado existe, ya haga lo que se conoce como un append, es decir, agregue al final el resultado de este otro comando. Entonces, si yo ahora hago un cat, ya, de resultado, me van a aparecer dos líneas, la línea anterior que era hola y la línea actual que es mundo. ¿Ya? Entonces acá vamos a decir que esto redirige salida de comando a archivo, y aquí si nos alcanza pondremos reemplaza o remp, ¿ya? Y este vamos a colocarle mayor mayor, redirige salida, y vamos a ponerle aquí no reemplaza archivo. ¿Ok? Existen otros comandos para crear usuarios, para crear grupos, etcétera, pero yo creo que con esto yo he cubierto la mayoría de los comandos básicos para moverse dentro del terminal de Linux. ¿Ya? Así que con esto concluye este video, espero que les sea de utilidad.